la prédica de los carros de guerra, y tiene 2 puntos. La fuerza motriz, el espíritu. Y los carros de asalto, los dones espirituales. Movámonos en este escenario. La fuerza motriz, el espíritu. Y dice Isaías 11, del 2 al 4. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. En el año 538 a.C., el pueblo de Israel empezó a regresar a la tierra prometida luego de estar 70 años en cautividad en Babilonia. Y se abocaron a la construcción del templo, a restablecer la adoración en Jerusalén y a cumplir el plan de Dios. Y el Señor les recordó al líder, que era Zorobabel, que hay una sola fuente de poder para la vida espiritual. Y lo expone el profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 6, y dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esta expresión te muestra lo débil que eres sin Él. Porque mientras no te sientas abrumado por tu debilidad, no vas a acudir a la gracia. Mientras te creas que tienes tú la capacidad, vas a seguir intentando por tus propios medios. Y lógicamente ya sabemos que eso es generalmente intentos vanos. Pero hasta que no aprendas a acudir a la gracia, no significas ninguna amenaza para el enemigo. Puedes estar montado en tu carro de guerra, pero mientras no estés en la gracia del Señor, no tienes ninguna importancia para Él. Y lo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versos 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo era objeto de ataques tremendos por parte de cristianos de la iglesia de Corinto. Estos obraban como carnales. Eran criticones y dados a juzgar a los demás sin remedio. Se distraían con las cosas que no les parecían atractivas del mensaje que estaba dando el apóstol y descuidaban su crecimiento espiritual. Cualquier semejanza con la vida real es lo que dice la Biblia que es. No es coincidencia, es la realidad. El mensaje es el primordial, no el mensajero. ¿Por qué? Porque Dios emplea personas imperfectas como portadoras de un mensaje perfecto. Y entonces Pablo lo afirma 2 veces en este pasaje y dice, para impedir que me enalteciera y para que no me enaltezca. Porque esa es la debilidad humana. Al derramar el
poder de su palabra a través de Pablo, pues había un riesgo que éste se sintiera tentado a valorarse demasiado. No se olviden que Pablo tenía una tendencia a creerse muy justo, y eso lo usó mucho cuando era un fariseo incrédulo. Entonces Dios permitió lo que parece ser un demonio de alto grado. ¿Para qué? Para que lo aflija al apóstol con dolor físico, causándole daño. Y él lo llama una espina en la carne. Pablo lo identifica con la palabra ángelos, que es una palabra traducida como mensajero de Satanás. Y hay una palabra que traducida significa abofetee, y eso significa en el español golpearlo con el puño hasta hacerlo pedazos. Así es que cuando uno se imagina que hay un mensajero de Satanás abofeteando a Pablo, uno se pone a pensar y dice, claro, lo está agarrando a lapos y de pronto tiene las mejillas medio curtidas y no le va a hacer daño. Si ven ustedes, la Escritura describe eso como alguien que da de puñetes todo el tiempo y cada vez con mayor intensidad para causar mayor daño. Ahora, bajo esa intensa presión, Pablo desde luego le pide al Señor que se lo quite. Y eso es algo normal, es natural. O sea, ¿acaso no te pasa a ti? Señor, ya es mucho tiempo. Por favor, quítame esta enfermedad, quítame esta aflicción, quítame esta dificultad. Haz que ya se acabe mi tiempo de angustia. Y el Señor, que es bueno, le explica por qué no lo va a hacer. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo quiero que te pongas a pensar en este espacio, ¿no es cierto? Y decir, ¿por qué no salgo todavía de mi gran lío? Porque sigues remando con tus brazos. Deja que el Señor encienda el turbo. Deja que el Señor encienda el motor para que salgas de ahí. Vos estás remando en un mar de dulce de leche, apenas avanzando muy poco a poco. Y el Señor quiere que ya salgas de esto. Y nunca reconoces que es Él el que te va a sacar. La gracia es suficiente. Gracia, pero sin habilidad humana, sin talento humano, sin intelecto humano. La respuesta de Pablo ante esta situación, ¿qué fue? Ponerse como muchos, a patalear, estirar su jeta, dejar la iglesia, pelearse con el Señor. No, él se regocijaba. ¿Y por qué se regocijaba? Porque tenía muchas debilidades. Así que tenía muchas razones para gozarse. Recién cuando comprendió que la gracia se manifiesta en la debilidad, por eso él se lo pidió, quítame por favor, porque no había entendido todavía Pablo. Entonces recién él se dio cuenta que tenía algo para festejar. Recién cuando tú te des cuenta de que tu debilidad está impidiendo tu avance, te vas a dar cuenta que sueltas y dejas todo en manos de Dios y tienes razones para agradecerle y para invitarnos a la fiesta. Los corintios tenían que saber que Pablo no era perfecto, pero eso lo hacía apto para ser digno de la gracia y adecuado para llevar el mensaje. Cuando festejas tus debilidades, pues tienes contentamiento en tu vida. Pablo escribió esto en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, que él aprendió a contentarse. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Lo primero es que aprende a aceptarte como eres, con tus debilidades, tus fisuras, tus fallas y todo. Dios ya te ha aceptado como eres.
Y cuando aprendas a ser agradecido por todo, nunca se van a acabar las razones para dar gracias y para festejar su gracia. ¿Cuántos dicen amén? 1, 2, 3. Muy bien. Así que puedes agradecer por tus debilidades, tus adversidades, y en especial por todo aquello de lo que no puedes controlar. Por eso puedes dar gracias. Porque cuando tú te muestras débil en ese sentido, entonces la fortaleza del Señor aparece en ti. Cuando Pablo habla del poder de Cristo morando en él, usa una frase que significa morar en un tabernáculo. Y él estaba pensando en esa tienda rústica que los hijos de Israel cargaban en el éxodo por el desierto, en la cual moraba la gloria de Shekinah. Así también tú puedes considerarte como una tienda rústica, mal hecha, débil. No, pues pastor, ya tampoco, ¿no es cierto? O sea, yo medio que soy bueno nomás. Nada, eres el peor, ¿sí? Pero aún así, eres morada del poder de Dios en la actualidad. En 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro, ¿qué es? Es la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, es lo que dice 2 de Corintios 4, 4. Así es que llevas esa luz tú en este vaso de barro. Un cuerpo físico tan frágil como una vasija de arcilla. ¿Y para qué entonces dice el apóstol que la gloria de Dios descansa sobre ti si eres tan frágil y ordinario? Para que la fuente de poder en tu vida sea evidente al mundo, para que todos puedan ver que efectivamente eres tú un instrumento de Dios. Yo me imagino que en ese momento, al estar escribiendo esto, Pablo ha debido recordar a Gedeón. Gedeón, ¿no es cierto? Hay inclusive una agrupación que se llaman los Gedeones, pero si alguien se pone a pensar y lee la Escritura, Gedeón, lejos de ser Rambo, era un cobarde en tiempo de guerra. ¿No creen? Iremos a la Escritura. En el capítulo 6 del libro de los Jueces, versos 1 al 6 dice, entonces los israelitas, se los voy a leer como cuento. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los israelitas clamaron al Señor. ¿Qué dice que pasó con Israel? Fue empobrecido Israel. ¿Por qué pero? Porque el Señor había dispuesto un escarmiento por 7 años. Y dice el capítulo 6 de los Jueces en el verso 11 al 14. Y yo te pregunto, estos hombres 7 años apenas han sufrido. ¿Cuánto estás sufriendo tú?
5, te faltan 2 más. Y dice, entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Orfa, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón les respondió, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor le miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Este joven Gedeón estaba aterrorizado por el enemigo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escondido en un pozo, pero además de estar escondido él, estaba escondiendo el trigo. Creo que aquí ha empezado a aparecer esta práctica que se está llevando a cabo ahora, ¿no? Y entonces levanta su rostro y mira y ve a Jesucristo en su estado anterior a su encarnación. Y el Señor mira a Gedeón, pero no como estaba en ese momento, porque si lo ve como estaba en ese momento era una piltrafa, sino como lo va a transformar. Es igual como ha hecho contigo. Jesucristo te ha visto desde la perspectiva de lo que vas a hacer dentro de su plan. Pero ojalá ya fueras. Ojalá ya estuvieras ejerciendo y no sigas retrasando el plan de Dios. Y el Señor posa su mirada sobre Gedeón. ¿Y qué le dice? Lo mismo que te dice a ti todos los días. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y en Jueces 7, 2, 3, dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Nadie se movió. 22,000 personas regresaron. ¿Y quiénes quedaron? 10,000. Así mismo es a todos los llamados del Señor. Ahí está, Gedeón ha juntado un ejército de 32,000 israelitas. Pero ¿cuántos eran los del ejército de Madián? 135,000. Casi nada. Empate técnico, ¿no? Y el Señor le dice, 32,000, son muchos. En realidad, no es que eran muchos, es que no eran machos. Así es que le dice, deshazte de los que son cobardes. Casi se van todos. Tuvo que retener un ratito, hay bono para los que no van. ¿Acaso tú para acá? No, pues ¿cómo se van a ir? ¿Cómo? Va a haber viáticos. Entonces se quedaron unos cuantos, 10,000. En cuanto da la orden, 22,000 huyen. Pero tengan seguro de que Gedeón tenía tanto miedo como todos esos hombres que volvieron a sus casas. La diferencia es que ellos se dieron por vencidos, por temor. Y él no. ¿Por qué? Porque había escuchado la voz de Dios. Era un hombre temeroso, pero había escuchado a Dios. No temas. Yo estoy contigo, eres mi valiente guerrero. Esa es la diferencia entre los héroes y los cobardes. Todos tenemos miedo, pero los héroes no nos damos por vencidos. Y dice en Jueces 7, del 4 al 8. Entonces el Señor dijo a Gedeón,
¿Todavía el pueblo es demasiado numeroso? ¿Cómo? Son 10,000. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado todo aquel que lame el agua con su lengua como lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Para entender esta figura que parece ser medio complicada, porque el Señor sigue escogiendo y seleccionando, y ahora escoge a 300 para enfrentar a los 135,000, es decir, ahora ya tiene un equipo con el cual trabajar, le da una pauta, le dice, vas a elegir a aquellos que cuando lleguen al río, tomen el agua del río, lleven el agua a la boca y beban así. Los otros, los que se agachan para beber del agua que está corriendo, chao, no los queremos. ¿Por qué pero? Simple, simple. Cuando alguien toma el agua en su mano y bebe y dice, no, pero tan poquita agua está bien. Está atento a lo que viene. Está alerta porque está en guerra. El que se agacha pierde contacto con la realidad y se agacha hasta tomar el agua que está corriendo. Ese no sirve, porque no está alerta, no está atento, no está vigilante de lo que está pasando. Ha perdido contacto con la realidad. Los otros 300 que han debido decir, pero ¿para qué te traje? ¿Por qué se me ha ocurrido alzar el agua a mí? Pues esos 300 iban a ir a pelear. Era la selección nacional. Estaban listos. A los más changos llevaron. Los veteranos que vayan nomás a su casa a dormir. Y entonces en Jueces 9 al 15, 7 del 9 al 15 dice, aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor, el Señor es bueno. De descender, baja al campamento con tu criado Fura. Claro, con 2 vamos a hacer gran multitud. Bien, pero vas a oír lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas. Y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Qué raro, ¿no? Qué coincidencia, qué extraño que justo cuando llega Gedeón, él se pone a hablar. Escuchen, tuve un sueño, dice él. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó, la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Y su amigo le respondió, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró.
volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Yo no sé si te ha pasado, pero yo he tenido muchas experiencias de esta naturaleza, en el sentido de que por alguna extraña razón, los que están en contra tuya te hacen saber sus planes, sus miedos, sus estrategias. Y tú estás un paso adelante. Sea cual fuere. No interesa cuál sea el origen de ese problema, pero el Señor te hace poner a ti un paso delante en la solución de tu problema. Te muestra que eso tiene salida. ¿Por qué? Porque tú eres un Gedeón también. Un Gedeón que duda, que sufre, que no sabe cómo va a enfrentar y que encima ve que sus fuerzas se están reduciendo. Tú sigues siendo un Gedeón que cuenta a las personas que tiene, a la capacidad que tiene, los ahorros en su cuenta y sus dólares que apenas ha comprado a 15 y que no los quiere mover. Y dice: ¿ahora qué hago con esto? Pero eso no puede ser. Yo creo que cuando estos hombres han escuchado el plan de batalla de Dios, han debido arrepentirse de no haberse ido con los otros. Pero Gedeón recibe una confirmación de confianza y regresa y les dice: tranqui, los tenemos. Somos 300. Ellos, mira, parecen arena del desierto, ya ni se los cuenta. Entonces Gedeón dice en capítulo 7, versos 16 al 18 de Jueces: y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, ustedes también tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento. Y digan: por el Señor y por Gedeón. Esa sí es estrategia. Claro que sí. Con eso vamos a vencer. ¿Cuántos dices que son? 135.000. ¡Ah, pichanga! Los vamos a comer vivos. ¿Qué hace Gedeón? Rodea al campamento de 135.000 con 300. Les pone 1, 2, 3 filas de a 100. Seguramente espaciados de por lo menos 10 metros cada uno. Porque si no, no alcanzarían, ¿no es cierto? Estarían todos apiñados, no alcanzan ni a la esquina. Entonces, bien esparcidos, los pone para que estén rodeando al campamento. Y dice que esos hombres van armados, poderosamente armados. ¿Cuál era su armadura? Una trompeta, una vasija vacía y una antorcha. Y eso es justo lo que necesitamos. Ni una espada, ni un escudo, ni sable siquiera. Ya, ni chancleta para sonarle, nada. Con eso es suficiente. Una trompeta, una vasija vacía y una antorcha. Eso lo dice el Señor. ¿Cuáles son tus armas? ¿Con qué quieres ir a pelear? ¿Misil? ¿Ametralladoras de repetición hasta 1000 tiros por apretada? ¿Qué quieres hacer tú? En el libro de los Jueces, capítulo 7, verso 20 al 23, dice: cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y, sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Tenían que decir otra cosa, pero dicen eso. Y cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento. Quietitos. Tocaron las trompetas, rompieron las vasijas y se quedaron quietos. Pero seguían tocando las trompetas.
cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta orilla de Abel Nehola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. ¿Qué ha pasado? Tan mal habrán tocado estos que se han vuelto locos y se han puesto a matarse entre ellos. Se han correteado, se han dado duro y han huido. ¿Sabes? El Señor ha hecho todo eso. Él lo ha organizado, pero hubo éxito. ¿Por qué? Porque obedecieron. Yo les digo, ¿va a haber almuerzo comunitario? Ay, vos y tus ideas. Te pediremos nomás delivery. ¿Para qué te vas a hacer lío, pastor? No te hagas problema. La orden era romper los cántaros. Y tal vez eso no fue comprendido, pero con los cántaros por lo menos podíamos darles, ¿no es cierto? No les vamos a dar con los cántaros. Ese rato tal vez no han entendido bien. Pero cuando el apóstol Pablo, lo saco un poco de la historia, habla de tesoros en vasos de barro, pues se está refiriendo a esas antorchas en cántaros de barro. Tú eres un cántaro de barro, una vasija común, esa de uso diario. En alguna oportunidad tuve la gracia de decir, por si acaso, nosotros somos como urinales. No, pastor, no ofenda. Sí, algunos son peores, cierto. Porque la gloria de Jesucristo es la antorcha, la luz del mundo. Y entonces colocas esa luz dentro de este vaso de barro y cuando tocas la trompeta es que estás anunciando el mensaje del Evangelio. Y en ese momento, ¿qué sucede? Se rompe la vasija. Y cuando se rompe la vasija, la luz brilla. Y eso es exactamente lo que Dios hace contigo. Todos los días rompe la vasija para que su luz brille a través de ti. Pónganse a pensar qué ha pasado. Los madianitas, estoy suponiendo, los madianitas estaban durmiendo. De hecho, porque no había orden de ataque. No sabían que los otros se habían acercado y estaban en oscuridad. ¿Por qué en oscuridad? Porque no se veían las luces, porque estaban dentro de los cántaros, ¿cierto? Entonces no se veía nada. Nosotros aquí tenemos luz, hay luz en la calle. Ellos no veían nada. Estaba todo apagado, como en Coroico en los años 70, sí, sin luz, a las 9 de la noche. Y de pronto, en un momento, escuchan un trompetazo de 300 hombres tocando trompeta a la vez y luces que se encienden alrededor. Lógicamente se han vuelto locos y se ponen a correr y lógicamente, si uno viene corriendo a uno le clava porque están en la oscuridad. Cuando uno está en la oscuridad, hace lo que sea, inclusive matar a tu compañero. Gedeón y su ejército estaban en la luz y podían ver con claridad. Si tú estás en la oscuridad, no sabes lo que vas a hacer. Vas a lastimar a quien no corresponde. Vas a herirte tú mismo. No vas a saber a dónde correr. Y cuando corras te vas a encontrar con un hueco para caer. En 2 Corintios, Pablo escribió en el capítulo 4, versos 8 al 10, estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué dice? Estamos hechos bolsa.
Estamos malogrados de todo lado, maltratados, abollados, pero vamos bien, porque llevamos en nosotros la luz del Señor. Y eso es lo más importante. ¿Por qué sufre el cristiano? Porque esa es la única manera en que la gloria de Dios puede ser vista a través de ti. Si tocas la trompeta, Dios rompe la vasija. Pero si no estás preparado para ser quebrantado, mejor es que te deshagas de la trompeta, te vayas a tu casa, porque no estás listo para la batalla. La batalla que enfrentas no puede ser peleada y ganada con tu propio poder o en tus propias fuerzas. Tiene que ser luchada en tu debilidad. Y de esta manera, Dios obviamente va a exhibir su poder. Cuando tú eres autosuficiente, pues no ves la gloria de Dios. A través de su debilidad, pues muchos misioneros, pastores, creyentes en sus tareas diarias, seguimos tocando la trompeta. Cuando tú tocas la trompeta, la vasija se rompe y Dios vence a tu enemigo. El poder de Dios es magnificado para todos. Yo te pregunto, ¿vas a seguir retrasando? ¿Vas a seguir creyendo que eres una vasija de metal? ¿Vas a seguir creyendo que sigues teniendo fuerzas en ti, que tus planes todavía funcionan, que tus ideas valen, que tú tienes una idea más para darle a Dios y que te haga caso? ¿No vas a cambiar todavía el sentido de tu oración a depender de Él? Mejor, si no quieres hacer nada de eso, deja la trompeta. No anuncies el Evangelio y anda a tu casa. Y seguir luchando en tus propias fuerzas. Todavía te faltan 2 años. Punto número 2, los casos de asalto son los dones espirituales. Y en 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos. ¿De los siglos? Amén. En el momento de tu salvación, el Espíritu Santo te ha equipado, como a cada uno de sus hijos, con un don espiritual. Y escondidas en ese don están las riquezas que Dios quiere dar en esta vida y en la eternidad. Y a través del don llegas a conocer a Dios más íntimamente. Y el mundo ve con más claridad la evidencia de su presencia en ti. En 1 Corintios 12, 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Quiere decir que cada don espiritual procede de la gracia de Dios. No es pertenencia tuya. No es según tu abolengo. No es según tu capacidad intelectual, profesional. No es según lo que tú hayas estudiado en el seminario bíblico. Es el don. Es dado según la firme voluntad autónoma de Dios. Y es único como la persona que los recibe. Pero es imprescindible decir que todos hemos recibido mínimo un don. El Espíritu Santo da los dones y el poder, pero nunca atrae la atención hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu de Dios es glorificar a Jesucristo, el Hijo.
Miren lo que dice en Juan 16, del 13 al 14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Así es que la manifestación o ministerio viene de la palabra diáconos, que significa uno que lleva a cabo las órdenes de otro. Qué interesante saber, ¿no es cierto?, que el diácono no es alguien que impone condiciones, sino es alguien que sirve. Y todo el tiempo. Hace referencia a un sirviente. Cuando utilizas ese don en la iglesia, entonces eres las manos y los pies del Hijo de Dios. Porque mira lo que dice Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que la función de cada don es cumplir un ministerio, servir, no como un trabajo forzado, sino un trabajo voluntario dedicado al Señor Jesucristo. Es que cuando sirves en la plenitud del Espíritu Santo, hay resultados que van a afectar favorablemente a otras personas. Y la palabra que pone Pablo, operaciones, indica poder en acción. Es usada en el Nuevo Testamento únicamente para indicar un poder sobrenatural. Es el poder que te hace eficaz en la vida. Y cuando eres eficaz, Dios, el Padre, es glorificado. Y dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, jamás tú pienses que al recibir un don eres equipado o eres equipada para hacer cosas a tu favor. Necesariamente el don lo vas a utilizar y ministrar en la iglesia. Vas a ser útil en la iglesia con el don que el Señor te ha dado. Ese tu don espiritual es un canal para la manifestación de Dios. Y se manifiesta primero a ti y después a los demás. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y aunque ese poder es invisible, las evidencias son claras. Y Jesús, ¿se acuerdan ustedes cuando habló con Nicodemo? Le dijo, vos no ves el viento, pero puedes ver los efectos. Así es que el Espíritu es el viento y tú el efecto del viento. El cristiano es llamado a vivir para Cristo, a reflejar su carácter, a llegar hasta su estatura. Y de repente cuando uno se pone a pensar, hasta la estatura de Cristo. Y en una enseñanza que tuvimos recientemente con los pastores, ¿no es cierto?, estábamos hablando de Primera de Tesalonicenses 4, verso 15, y decía, todo aquel está obligado, hijo de Dios, entiende, a tener una buena relación con los demás, y para eso debe trabajar con sus manos. Y en el ejemplo que utilizaban y decían, ¿y Jesús qué fue? Entonces, carpintero. Y ha debido ser un excelente carpintero. Pues la expresión idiomática de esa palabra carpintero no significa solamente un hombre que trabaja con madera, sino trabaja en carpintería, en albañilería, en plomería, en electricidad, en computación, en trabajos manuales, en panadería y en cualquier cosa que se les ocurra. Así es que cuando te dice el Señor que tienes que llegar a la estatura de Jesucristo, tienes que ser un bueno para todo. Cuidado que dices, ay, sí, no, yo tengo mis pequeñas debilidades y apenas sé fregar las cosas. Tienes que parecerte a Jesucristo trabajando con tus manos. No dejes que tus hijos crezcan sin saber eso.
que ellos sepan hacer todo. Uno de los pastores dio su testimonio y dijo, sí, me acuerdo que cuando fui a pedir la mano a mi esposa, su mamá, la que ahora es mi suegra, dijo, Iván, tenga usted en cuenta una cosa, y creo que la había abrazado a su hija. Mi hija no sabe cocinar. Y él, bueno, yo tampoco sé comer muy bien. Así que nos vamos a entender. Y ese momento él dijo, o aprendo a cocinar, o ella aprende a cocinar. Pero algo sí no quedó, dice, en claro. Me quedó clarísimo para mí. Mis hijas, y tiene 3, las 3 aprendieron a cocinar. Para que no tengan que decir, mi hija no sabe cocinar. Y se van a conseguir un marido que sepa lavar. Me imagino que por lo menos sepa no criticar. Cuando nosotros estamos con el poder del Espíritu Santo, pues esta manifestación del Espíritu te permite cumplir tu propósito. Y eso es lo que Pablo lo llama provecho. En Efesios 4, Pablo dice que los dones espirituales son entregados con el propósito de, o sea, el provecho de edificar la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. No puedes tú cumplir tu propósito sin la práctica de tus dones. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Que sepas cuáles son los dones que el Señor te ha dado. Y claro, yo sé bien, ¿dónde los estás aplicando? No, solo los sé. Los conozco nomás. Bien de memoria. Sepa qué sirven. ¿Y cuándo los vas a aplicar? Algún día. Así que aprende una lección que el Señor una y otra vez trató de enseñar a sus discípulos. Igual que de Gedeón, les voy a dar otra lección. Marcos 9, del 33 al 34. Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Bueno, no era la primera vez que estos discípulos querían recibir reconocimiento y ser aplaudidos. Y para que tengan claro, el contexto está en Marcos, capítulo 9, versos del 1 al 32. No los vamos a leer porque lógicamente es tarea para la casa. Ahí están los eventos que motivaron esta discusión de los discípulos. Más o menos les explico algo. Pedro, Santiago y Juan tuvieron una experiencia pero inigualable. Jesús los llevó a la cima de una montaña y se transfiguró entre ellos. Ahí vieron a Elías, a Moisés, conversando con el Señor Jesucristo en plena gloria. Y escucharon la voz de Dios. A su vez, los discípulos que habían quedado en la ciudad estaban concentrados en un intento inútil de tratar de quitar un demonio a un niño. Mientras los otros estaban viendo la gloria de Dios, estos otros estaban aplazándose miserablemente en una tarea. Y cuando regresaron estos 3 con Jesús, pues lo primero que escucharon fueron las quejas de la multitud contra sus discípulos. ¿Qué pasa? Pues mira los inútiles que habías traído, ¿no es cierto? Y el Señor les recuerda a todos los presentes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Es lo que dice Marcos 9:23. Y entonces Él hizo salir al espíritu inmundo. En Marcos 9, 30 al 32, en una previa, dice, saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y Él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán,
y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. En el camino está empezando a contarles lo que va a acontecer. Va a haber una traición, su muerte y su resurrección. El Señor les está explicando lo que más tarde Pablo iba a llamar los puntos más importantes del Evangelio. En 1 Corintios 15, del versos 3 al 5, dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la base de la fe cristiana. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Ahí, en ese momento, la situación de los discípulos, sus triunfos, fracasos, sus penas, sus individualidades, no importaban. Lo valioso era lo que Jesús estaba tratando de enseñarles. Pero ¿qué dice la Escritura? Que los discípulos no escuchaban. ¿Por qué? Porque estaban preocupados en otra cosa. Yo creo que a Jesús le pasa lo mismo que a mí. Que suelo estar mirando desde acá y digo: ese hermano se ha desenchufado, aquella otra está en otro bambo, aquel no para de hablar y el otro está chateando por su teléfono. Y yo aquí desgañitándome enseñando. Ahorita le tiro con el micrófono. Mejor no. ¿Por qué no se maravillaban de la grandeza de Jesucristo? Tenían ahí a la mano. ¿Por qué seguían en sus cosas? Estaban ahí perdiendo su tiempo. Porque estaban entretenidos en su propia grandeza. Estaban absortos con lo importante que ellos mismos querían aparentar ser. Así es que cuando tú estás enfocado solo en ti mismo, cuando estás haciendo valer tus intereses, cuando tú eres el centro del universo, pues no eres impactado por Jesucristo y no reconoces tu necesidad de escuchar su palabra. Es por eso que y tenemos esa experiencia durante todo el año, se envían los textos que se va a estudiar en la reunión. ¿Alguien ha leído? Como dinosaurio, un dedo. Porque no les interesa. Tienen otras preocupaciones. Tengo que atender mi trabajo, pero pastor, me pagan. No les interesa entender lo que dice con anterioridad la palabra de Dios. Así que Jesús, sabiendo que no le estaban escuchando, les pregunta a sus discípulos: ¿de qué están discutiendo? Porque todos estaban en una gran discusión y no dejaban de provocarse unos a otros. Y Jesús sigue caminando tranquilo, enseñándoles. Y les dice: ¿saben? Quiero que comprendan lo siguiente. Voy a subir a Jerusalén y allí voy a ser traicionado por uno de los nuestros. Va a ser lo más grave que va a pasar. Pero no, lo peor viene aún todavía. Yo seré crucificado. Y detrás de él, Pedro le mete un codazo a Juan y le dice: ¿sabes qué? Tienen que entender, yo soy el mayor que todos ustedes. Y el Señor continúa diciendo: me van a poner en una tumba, pero después de 3 días voy a resucitar. Y ahí Mateo se acerca por detrás y les dice: ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Le da un empujón a Pedro y no es así como tú dices. Y hablan bajito, porque creen que Jesús no les da cuenta. Pero los discípulos siguen discutiendo: yo soy el mayor. ¿Cómo que mayor? Mírame a mí. Yo soy el mayor. La palabra mayor en griego es un adjetivo comparativo. Viene de la palabra megas, que significa grande. Megas, muy grande. Por eso, por esta condición en la que se encontraban estos discípulos,
No es de extrañarse que todos huyeran cuando vinieron a apresar al Señor. Por supuesto. Si no habían escuchado la historia, para nada extraña que esos discípulos no hayan recordado todas las cosas que ya les había dicho el Señor Jesús que iban a suceder. Por supuesto que no sorprende que al amanecer del domingo de resurrección todavía se encuentren escondidos, cerrados con llave, llenos de temor, deprimidos, sin esperanza. Eso no me sorprende a mí para nada. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba enseñándoles, ellos estaban distraídos. No estaban distraídos con su presencia ni con su obra, sino con el sentido egoísta de importancia de cada uno en la obra. ¿Yo qué voy a hacer? ¿A mí qué me vas a dar? ¿Y yo de qué corona voy a tener? ¿Yo me quiero sentar a tu lado? Mamá, ven a ver, anda, peleamelo. Dile al Señor que yo quiero estar al lado derecho y mi hermano al izquierdo. ¿Tú cuán importante te crees en la obra del Señor? ¿Cuánto crees que el Señor te va a valorar? En Marcos 9, del 35 al 37, dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Cuando un rabí judío iba a dar una lección, se sentaba y sus alumnos tomaban sus lugares para aprender. Todos estaban atentos. Y les voy a dar una cosa, aunque sé que los voy a distraer y después algunos que tienen la atención dispersa los voy a volver a traer difícilmente. Pero un rabino explicaba a la pregunta de una joven que le dijo, rabino, ¿a qué edad una mujer debería tener relaciones sexuales? Estamos hablando del año 2025, le dice. ¿A qué edad? Y el rabino le dijo, pues no te voy a decir la edad en la que deberías empezar a tener tu actividad sexual, pero te voy a contar una parábola. El mango es un árbol, y cuando se lo siembra y crece, a los pocos años, digamos 2 o 3, le empiezan a brotar flores. Las flores, todos sabemos, son señal de que luego habrá fruto. Pero va el que está cuidando la planta, el jardinero, y arranca las flores y no las deja crecer hasta que el árbol crece y ya tiene un buen tamaño, una buena solidez, y nuevamente le salen flores. Y ahí sí las deja florecer y tener fruto. Y le dijo, ¿por qué te quieres adelantar? ¿Por qué quieres ser un mango que dé fruto antes y fuera de tiempo? ¿Por qué quieres dar un fruto malo? ¿Por qué quieres ir en contra de lo que Dios ha hecho? Así enseñaban los rabinos. Y Jesús lo pone, porque él enseñaba su palabra con acciones. Y les dice, yo sé que ustedes están discutiendo, y usa la palabra mayor en vez de primero. Ellos estaban discutiendo una cosa y él les dice, ustedes están discutiendo de quién es el mayor. ¿Por qué lo hace? Porque sabía que eso es lo que ellos querían, ser los primeros. El Señor sabe qué es lo que tú realmente quieres.
Le puedes mentir hasta en la oración, pero Él conoce tu corazón. Los discípulos no estaban buscando grandeza, estaban buscando preeminencia. Estaban interesados en recibir un reconocimiento superior. Y entonces el Señor les da un golpe a su ambición desmedida y más bien les da la posibilidad de lograr la verdadera grandeza. ¿Y qué les dice? Tienes que ser último. Es decir, último en un orden, en un lugar. Y ser un servidor, es decir, un diácono, que es la raíz del ministerio en la iglesia. En la antigüedad los diáconos eran meseros, un siervo común, alguien cuyo único propósito de su vida era servir a otro. El diácono empleaba todo su tiempo en servir, se ganaba la vida sirviendo y era reconocido por los demás por su servicio. Y el Señor además ilustra lo que enseña y hace dos cosas. Trae un niño, lo toma, lo pone en pie en medio de los discípulos y deja que los discípulos observen al niño y luego lo toma en sus brazos. ¿Quién no habría querido ser ese niño? ¿Cuánto no habríamos deseado ser cada uno de nosotros ese niño? Lo abraza, porque tomar significa abrazar. Y cuando dice recibir, significa dar la bienvenida. No es una simple tolerancia, incluye la idea de demostrarlo con un abrazo. No es una simple aceptación, sino darle la más calurosa bienvenida a quien es el menos apreciado. Pero más importante es saber que no debes recibir al niño, sino que tienes que hacerlo en su nombre, no en el tuyo, para que no te lleves tú la gloria. Lo que haces por Jesús, a causa de tu amor a Él, en realidad se lo has hecho a Jesucristo mismo. Cada vez que Él te dice, cada vez que trabajes, que sea como para mí. No para tu jefe, no para tu sueldo, no para quien te mira, como para mí. Y Dios te permite definir los límites de tu propio crecimiento en el tiempo y de tu propia grandeza en la eternidad. Cuando más abajo estés dispuesto a ir, cuando más dispuesto a servir sin ser notado y sin ser aclamado, pues mayor vas a ser en la eternidad. Y Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versos 20 al 21. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En una casa judía habían, dice, muchos utensilios de plata, de oro y de madera y otros de barro y de arcilla. Y oro y plata pues es de gran valor y era para fines especiales. La madera y el barro eran comunes y eran obviamente utilizados en las tareas comunes. Y la casa de que habla Pablo es la casa de Dios, edificada sobre el fundamento firme que es el Señor Jesucristo. Que lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada creyente es un utensilio en esa casa. Y Dios te da a elegir a ti qué clase de utensilio te gustaría ser. Si eliges ser el común, pues Dios te va a usar en tareas comunes. Si eliges alcanzar una alta calidad espiritual, pues Dios tiene tareas maravillosas para ti. ¿Qué quieres ser? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Pero ¿cómo haces entonces para convertirte en un utensilio para honra? Lo dice el pasaje, pero también lo dice Primera de Juan.
por medio de tu limpieza espiritual. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, si como cristiano el Señor te limpia de todas estas cosas, dice Pablo, vas a ser un instrumento para honra. Yo estoy convencido y seguro de que vas a seguir cometiendo pecados por el resto de tu vida, aunque digas que no. Pero al ir creciendo, aprendes a confesarlos con mayor prontitud. No dejas que pase un minuto sin haberte arrepentido de lo que has hecho. Así aprendes a buscar la comunión con Jesús. Y haces que esos periodos de estar en buena relación sean cada vez más prolongados. Aprecias el sacrificio de Cristo en la cruz. Y te conviertes en el utensilio o el instrumento especial que Dios va a usar de una manera muy particular. Y Pablo utiliza 3 palabras: santificado, útil y dispuesto. Y eso es producto ¿de qué? De esa limpieza constante que el Señor hace en tu vida. ¿Producto de qué viene esa limpieza? Producto de reconocer tu condición de pecado, arrepentirte y pedirle perdón. Y cuando esto lo logras, cuando estás dispuesto a ser tratado por el Señor, es que puedes ser un vaso de honra. Y dice santificado, que significa separado. ¿Para quién? Para Dios. Y Pablo usa esta expresión que indica una acción que viene con unos resultados constantes y continuos. No eres tú el que produce la acción. Vives a la luz de la cruz en comunión con el Señor y entonces eres separado para Dios. Y dice que eres útil, es decir, funcional, servible. ¿Qué te hace funcional en la vida? La confesión, la limpieza y obviamente acompañado todo esto de crecimiento espiritual. La fórmula para ser útil en esta es confesar, estudiar la Biblia y aplicar las enseñanzas a tu vida. En Proverbios 10:21 podemos leer: los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Tú puedes ser un necio tranquilamente si quieres seguir en tu ignorancia. Puedes vivir así mediocremente en un cristianismo de cartón. Pero si no, puedes estar también preparado, que es estar apropiadamente equipado y capacitado para una tarea. Ojo, no puedes prepararte tú mismo. Lo único que puedes hacer es decidir estar a disposición de Dios, es decir, elegir humillarte ante Él, reconociendo y confesando tus pecados. Si quieres ser santificado, útil y preparado para Dios, solamente tienes que estar a su disposición. La pregunta es, ¿quieres que el Señor utilice tu vida como un vaso de honra? ¿Tú quieres que el Señor cada día use tu vida para Él ser glorificado? Tarea para la casa. Vamos a concluir. Hay 2 situaciones que te atrapan y no dejan que obres a favor del Evangelio. Y además te quitan la capacidad para recibir bendiciones. Una es que te sientas muy débil como para llevar su palabra y te desanimes porque tienes todavía muchos problemas que arreglar. Que creas que Dios solo va a dar uso a tu vida cuando ya no tengas ningún problema, nada que arreglar, que no haya nada que te impida servir. Esa es una falsedad, porque el poder de Dios se perfecciona en lo débil, en la debilidad de sus hijos.
Y así la gloria es de Jesucristo. Y la otra traba es que dejes de ver a Dios y te concentres en ti como persona importante, sin tomar en cuenta que ya estás listo. Todavía quieres seguir ser mimado. Le tiras ahí de paso, de rato en rato tus pataletas. Te haces agarrar de tus rabietas y te enojas con el Señor. Pero no es por tu capacidad, sino por los dones y talentos que Dios ha puesto en ti para su gloria y majestad, que tú vas a poder servir. Pero si esperas reconocimientos y galardones, nunca vas a poder ser parte de la obra de Dios. Y obviamente, en la iglesia, tu misión está estorbada. Deja que sea el Espíritu Santo que te guíe y cumple con el Señor. Es necesario tomar en cuenta que en esta guerra espiritual estamos equipados, estamos armados, pero nos hace falta tomar conciencia de que si tenemos conceptos errados, podemos echar a perder lo que el Señor está haciendo en tu vida y retrasar las bendiciones que Él ha puesto para ti y para la iglesia. Señor, queremos agradecerte en esta noche porque tú nos muestras a través de 2 relatos, de Gedeón y de tu Hijo Jesucristo, que todavía tenemos dificultades para entenderte, que seguimos confiando en nosotros, que seguimos siendo temerosos, que aún todavía no encontramos razones para creerte completamente. Padre, mueve tu espíritu en nosotros, danos entendimiento, que no queramos buscar ser nosotros los protagonistas de esto, que no estemos desatentos a lo que tú nos hablas, Señor, que cada palabra que escuchemos, aún fueras lejos de la iglesia, y que sepamos que viene de ti, que le prestemos toda la atención para que tú nos utilices como vasos de honra. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que tú estás utilizando también en esta iglesia. Gracias porque ellos obedientemente, aún con pecado en su vida, se arrepienten y permiten que tú los laves, Señor. Gracias por esas vidas. Gracias porque podemos contar, Señor, con muchos elementos que tú nos has dado y que podemos ver fruto en la iglesia. Comprometemos nuestras vidas, Señor, a escucharte a plenitud todo el tiempo y gozarnos en lo que tú vas a hacer, aún en un día como el de mañana, en el que pareciera que será un día de ocio. Pero sin embargo, Señor, queremos ver tu voluntad. Y por eso te agradecemos, por habernos llamado esta noche aquí. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.